Esta mañana vamos a ver la segunda parte del mensaje que vimos la semana pasada. Estuvimos viendo los primeros 6 versículos en Hebreos capítulo 8. Estamos viendo los primeros 6 versículos ahí. Y el título es Jesús, mediador de un mejor pacto. Jesús, mediador de un mejor pacto. Y lo que vimos, vamos a recapitular algunas cosas del primer punto que hemos visto en un momento. Pero este pasaje que estamos viendo, viene después de Hebreos 7, en el cual nos enseña que Jesús ha sido instalado como sumo sacerdote conforme al orden de Melquisedec. Y Él es sacerdote eterno. Y para confirmar eso, el autor va citando el Salmo capítulo 100, ¿no? Con referencia a Génesis ahí, que Dios mismo había profetizado otro sumo sacerdote, no conforme o en la línea de los sacerdotes levíticos, sino en la línea o conforme en el orden de Melquisedec. Vamos a dar lectura a Hebreos capítulo 8 esta mañana, en los 13 versículos de Hebreos capítulo 8, para el contexto esta mañana. Hebreos capítulo 8, y vamos a ver vamos a leer todo el capítulo. Ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este: tenemos tal sumo sacerdote que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero, que el Señor erigió, no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que este sumo sacerdote también tenga algo que ofrecer. Así que, si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales. Tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo, pues dice él: haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto Él es también mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Porque reprochándolos, Él dice: miren que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor. Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando Dios dijo un nuevo pacto, hizo anticuado al primero. Y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. La verdad principal es:
el tabernáculo y los sacerdotes terrenales solo eran una sombra de la realidad celestial, del sacerdocio perfecto de Jesucristo en el nuevo pacto. Por medio del ministerio mejor de Jesucristo hemos llegado a formar parte del pueblo verdadero de Dios. Así, eso es tanto el pasaje, el contexto y la verdad principal. Antes de entrar el sermón, vamos a entregar este tiempo una vez más al Señor, pedirle su ayuda. Gracias, Señor, otra vez por esta mañana, este pasaje que hemos leído ahorita, lo que vamos a estudiar. Te pido que tú me ayudes a entender o a comunicar bien lo que tú dices aquí y que pueda haber entendimiento, Señor, de parte de los que me están escuchando. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén. Vimos el primer punto la semana pasada. El sumo sacerdote en el tabernáculo celestial, que es el verdadero. Y vamos a recapitularlo brevemente. El sumo sacerdote eterno se ha sentado a la diestra de Dios porque ha presentado el perfecto y último sacrificio necesario para tratar con el pecado. Esto porque Él es el ministro perfecto, quien ministra en el santuario celestial que fue erigido por Dios mismo. Y en los primeros versículos vimos que dice en versículo 1, tenemos tal sumo sacerdote. ¿Y qué es tal sumo sacerdote? Es lo que se había explicado en los últimos versículos de capítulo 7. Un sacerdote que no transfiere su sacerdocio a otro, sino que conserva su sacerdocio hasta la eternidad. ¿Por qué? No muere, como los otros sacerdotes. Un sacerdote que es poderoso para salvar para siempre, porque vive perpetuamente para interceder por ellos. Los sacerdotes anteriores no vivían perpetuamente para interceder. Un sacerdote que es santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores. Él es completamente puro y sin mancha. Tal sacerdote también ha sido exaltado más allá de los cielos, cuando entró la presencia de Dios Padre. Tal sacerdote es uno que no solo es sacerdote, sino también es sacrificio. Se ha ofrecido a sí mismo el sacrificio perfecto. Y es un sacrificio que nunca necesita repetirse. Y tal sumo sacerdote ha sido hecho perfecto por todo lo que Él vivió, su muerte y su resurrección, cumpliendo perfectamente la voluntad de Dios. Luego, en versículo 1 dice que Él se ha sentado a la diestra del trono en la majestad. Y pensamos brevemente en lo que eso quiere decir. Y les hice la pregunta, ¿cuál es el mueble que no se encontraba en el tabernáculo terrenal? Una silla. No se encontraba ahí. Y la razón, porque la obra de los sacerdotes terrenales nunca terminaban. Nunca podían decir, ya está. Nunca más necesitamos otro sacrificio. Pero con el sacrificio de Jesucristo, Él pudo decir, ya se terminó, está completo. Ya no se requiere otro sacrificio. Y por eso se ha sentado a la diestra del trono de la majestad. También porque Él, de esa posición, es la posición de honor, también de poder, y del cual también Él intercede por nosotros. Es el lugar más cercano al Padre. No necesitamos la Virgen, no necesitamos los santos. Tenemos
el mismo Salvador que está sentado a la diestra del Padre. Y Él es quien intercede por nosotros. Versículo 2 habla del que Él es ministro del santuario, del tabernáculo verdadero que el Señor erigió y no el hombre. Hicimos la pregunta, ¿cuál es más real? ¿Lo que nosotros estamos tocando, viviendo, viendo, o el santuario celestial? ¿Cuál es más real? Y aquí, versículo 2, ¿no? ¿Cómo dice? Ministro del tabernáculo verdadero. Es decir, un tabernáculo que permanece para siempre. Y en la eternidad nosotros vamos a estar viviendo la realidad. Muchas veces en esta tierra nosotros vivimos en el engaño. Y en sí solo meditamos brevemente en que cada no creyente vive en el engaño, no vive en la realidad. Porque niega la verdad más básica de su existencia, de que es criatura de Yahweh Dios, quien merece toda su honra y la gloria y su servicio y todo. Y así la eternidad va a manifestar la realidad, lo que es real y lo que permanece para siempre. Y eso es lo que es el tabernáculo celestial. Jesucristo es quien entró el tabernáculo celestial, que es el verdadero. Y también estos versículos, en versículo 5 dice, lo terrenal es lo que sirve como copia y sombra de las cosas celestiales. Y cuando hablamos de una sombra, cuando vemos una sombra, ¿estamos viendo la realidad? No, estamos viendo algo que refleja otra cosa, está apuntando a otra cosa. Y eso es lo terrenal. Lo celestial es lo verdadero. Hicimos varias preguntas. ¿Quién es el constructor, ¿no?, de los dos tabernáculos? El terrenal, Moisés y los hombres. El celestial, Dios mismo. ¿Dónde están ubicados? Bueno, el terrenal aquí en la tierra. El tabernáculo celestial en el cielo. Ya hemos comentado de la relación entre los dos tabernáculos. El terrenal estaba apuntando, era una sombra del verdadero. Estaba apuntando a la realidad y al cumplimiento final y perfecto en el celestial. Y tal como Jesús, tanto en su ministerio de sumo sacerdote como en su sacrificio, es el cumplimiento perfecto de todo el sacerdocio, de todos los sacrificios del primer pacto, así también el tabernáculo celestial es el cumplimiento final y perfecto del tabernáculo terrenal. Y así, si alguien va pensando que sería de agrado a Dios que, por ejemplo, los judíos hoy día, ¿no?, en Israel, en la nación de Israel, construyera un tabernáculo, un templo para Dios, no es así, porque serían volviendo atrás en muchas maneras. Porque el tabernáculo celestial ya está. Ya no necesitamos la sombra. Y finalmente, en esos versículos 2 y 5, y también los versículos 3 y 4, vimos quiénes son los que ministran en cada tabernáculo. ¿Quiénes son los que ministran? Y obviamente, en el primer tabernáculo, que dicen los versículos 3 y 4, todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios.
Y así había la ley, esos versículos continúan diciendo, la ley estableció la línea y a los descendientes de Leví para ser los ministros en el tabernáculo terrenal. Y Jesús no era de la línea de Leví, era de otra línea. Y por eso Dios estaba diciendo que ya no necesitamos del sacerdocio anterior de Leví. Ya he establecido un sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y este sacerdote fue instalado con un juramento. Los otros sacerdotes llegaron a tener su sacerdocio por su ascendencia, por ser descendientes de Leví. Pero Jesús específicamente fue nombrado por Dios mismo con un juramento. Y así íbamos viendo que varias de esas verdades, el contraste entre lo terrenal y lo celestial. Y quiero recapitular algunas verdades de capítulo 7 y 8, hasta donde hemos visto, antes de entrar a el segundo punto que vamos a enfocarnos esta mañana. Recuerden, en capítulo 7 habla de que el Hijo ha sido hecho perfecto para siempre, habiendo experimentado toda dificultad, toda tentación humana. El Hijo, Jesucristo, no transfiere su sacerdocio a otro, porque conserva su sacerdocio, porque vive perpetuamente. Él es poderoso para salvar. Él es perfecto. Él ha sido exaltado sobre los cielos. ¿Cuál otro sacerdote o sumo sacerdote ha sido exaltado sobre los cielos? No, ninguno. Él se ha ofrecido a sí mismo. En capítulo 8 vimos, hasta ahí donde hemos visto, él, este sumo sacerdote, ministra en el tabernáculo verdadero, construido por Dios. Un tabernáculo que es eterno. Un tabernáculo que es el tabernáculo final, al cual el terrenal apuntaba. Y recuerden lo que vimos también, de que puesto que tenemos tal sumo sacerdote, debemos tener toda confianza en él. Y dice, recuerden en Hebreos 4:14, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia y recuerden, este sumo sacerdote se ha sentado a la diestra del Padre. Por eso podemos acercarnos al trono de la gracia para recibir misericordia y gracia en el momento que lo necesitamos. Vamos a pasar al segundo punto esta mañana, lo que enfocamos esta mañana. Jesús, el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Y vamos a enfocarnos en versículo 6. El nuevo pacto incluye la garantía absoluta de recibir todo lo prometido, por ejemplo, el perdón, el Espíritu Santo, la herencia eterna, etc., a todos los que están incluidos en este pacto.
Es decir, los que tienen sus pecados perdonados y han sido transformados por el poder de Dios. ¿Por qué? Porque se basa en el ministerio perfecto del mediador perfecto. Muchas veces cuando compartimos el Evangelio o cuando le pregunta a alguien, ¿tienes la seguridad de tu salvación? ¿Cuál es la respuesta? Dicen, bueno, sí. Y le pregunta, ¿por qué? Bueno, porque yo he hecho una oración. Yo he ido adelante en una campaña de evangelismo. He sido bautizado. ¿Cuál es la respuesta bíblica que podemos tener la seguridad? La respuesta bíblica está aquí, porque tenemos un mediador perfecto, que tiene un ministerio perfecto, que estamos incluidos en el pacto, el nuevo pacto que es perfecto, establecido sobre estas promesas de Dios. Es decir, nuestra seguridad se basa en Cristo y lo que Él ha hecho, no en lo que nosotros hayamos hecho. Hebreos 8:6 dice, pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor por cuanto Él es también mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Ha obtenido un ministerio tanto mejor por cuanto Él es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Y este versículo es un versículo clave en toda la Biblia. Porque en este pasaje continúa explicando tal sumo sacerdote que como vimos en versículo 1 y fundamenta o nos explica cuáles son las diferencias entre el primer pacto y el nuevo pacto. Y cómo es que todo es infinitamente mejor por este nuevo pacto en la sangre de Cristo. Y estas diferencias van a seguir explicando tanto en este pasaje, en las próximas prédicas vamos a estar viendo el resto del capítulo 8, y luego 9 y 10, que continúan explicando por qué es mejor el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Respecto al ministerio de Jesús, dice, Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor. El comentarista Kistemaker dice lo siguiente, ¿cuál es el ministerio que Jesús ha recibido? La palabra ministerio está relacionada con el trabajo en el tabernáculo o el santuario, terrenal. Si Jesús hubiera cumplido simplemente con las responsabilidades del sacerdocio arónico, con su sacrificio personal, su labor estaría incompleta. Jesús cumplió con las obligaciones del sacerdocio levítico e introdujo la era del sumo sacerdocio según el orden de Melquisedec. El viejo sistema ha cedido a su lugar al nuevo. Y en ese nuevo pacto Jesús se ha convertido en el mediador. En los tiempos del Antiguo Testamento, los sumos sacerdotes servían de mediadores entre Dios y el hombre. Eran mediadores en base al antiguo pacto que Dios había hecho con su pueblo. Pero este pacto había quedado obsoleto. Y eso es lo que dicen el versículo 13 de este mismo capítulo. Y un nuevo pacto había tomado su lugar. El escritor da una razón previa acerca de por qué el nuevo pacto es mejor que el antiguo. Dice, está fundado en mejores promesas. Y por implicación llegamos a la conclusión de que las promesas hechas por Dios a su pueblo en los tiempos antiguos eran inadecuadas. Las promesas del antiguo pacto marchaban junto con la ley de Moisés. Las promesas del nuevo pacto incluyen la incorporación de la ley de Dios
a la mente de su pueblo y escrita en los corazones del mismo, la enseñanza del conocimiento de Dios y el perdón del pecado. Así que este cambio de sacerdocio repercute en muchas cosas. Redefine qué es la adoración verdadera. Como dije, si pensamos que sería buena idea reconstruir un tabernáculo, un templo para adorar a Dios, como hasta algunos cristianos piensan, ¿eso sería adoración verdadera a Dios? No. Volver a lo anterior no es adoración verdadera a Dios. Y en ese tiempo, recuerden, esta carta fue escrita a creyentes hebreos para animarles, exhortarles y advertirles a no volver atrás a los sacrificios anteriores, porque los sacrificios anteriores ya no tenían lugar para Dios. No tenían, por decir, no agradaban a Dios, porque el sacrificio perfecto y final de Jesucristo ya se había hecho. Y así que eso es lo que el autor está diciendo. Ya hay una nueva base de adoración verdadera en el nuevo ministerio de Jesucristo, en el tabernáculo, quien sirve en el tabernáculo verdadero. Vamos a ver esta mañana algunas cosas respecto a este nuevo ministerio de Jesús y de versículo 6, que también va a ser de adelantando lo que vamos a estar viendo en las próximas prédicas también. Y la razón por la cual realmente no quiero correr sobre este pasaje es porque muchas veces no entendemos el nuevo pacto. Tomamos muy ligeramente el nuevo pacto en la sangre de Cristo. No entendemos la gravedad del pecado, no entendemos cuánto Dios ha dado en dar a su Hijo, también el Hijo en sacrificarse a sí mismo, y también las diferencias entre el primer pacto y el nuevo pacto en Cristo. Porque esas diferencias se explican aquí en este pasaje que vamos a estar viendo tanto hoy como en los próximos domingos. Así que vamos a hacer algunas preguntas respecto a Hebreos 8:6. ¿Qué significa el ministerio y la mediación de Jesucristo en este mejor pacto? ¿Qué significa el ministerio y la mediación de Jesús en este mejor pacto? Y aun si ustedes pueden responder a esta pregunta, y estas preguntas está bien, vamos a ir reforzando lo que ya saben. Si no saben, vamos a ir enseñando algunas cosas nuevas. La segunda pregunta es, ¿cuáles son algunas de estas mejores promesas en este mejor pacto? Mejores promesas, ¿cuáles son? Y la tercera pregunta es, ¿quién está incluido en este nuevo pacto para recibir estas mejores promesas? ¿Quién o quiénes están incluidos en este nuevo pacto? Y como dije, solo vamos a tocar brevemente estas preguntas que vamos a estar viendo en las próximas prédicas. Y también para esto voy a estar usando varios material de los sermones de James White, porque también él ha explicado muy bien este pasaje. ¿Qué significa, la primera pregunta, qué significa el ministerio y la mediación de Jesucristo en este mejor pacto? Pensemos otra vez en el concepto de mediador. ¿Qué es un mediador? Bueno, aquí realmente hay muchos que piensan que la Virgen es mediadora, ¿no ve? Los santos son también, ellos son mediadores entre nosotros, Dios y Jesucristo.
un mediador se pone en medio de dos partes para mediar y llegar a un acuerdo que es aceptable a las dos partes, ¿no? En sentido general. Un mediador se pone en medio de dos partes. Pero cuando pensamos en lo que necesitamos nosotros para con Dios, muchas veces las dos partes pueden ceder un poco, ¿no? Para llegar a un acuerdo, tal como está pasando en los bloqueos de este momento, ¿no? Se espera que las dos partes van a ceder algo. Pero pensamos en nosotros y Dios. Dios necesita ceder terreno a nosotros y decir, bueno, vamos, yo me voy a acercar un poco a los hombres y darle un poco más de lo que ellos quieren. No. Nosotros en sí, la mediación bíblica es que nosotros estamos mal, totalmente mal. Y así Dios, necesitamos a alguien que intercede a nuestro favor delante de Dios, quien es todo justo y todo bueno, todo correcto, todo santo. Es por medio de este mediador que nosotros, quien es Jesucristo, nosotros recibimos la gracia, la redención, el perdón y todo lo que necesitamos para estar reconciliados con Dios. Así que Dios necesita ser o la ira de Dios necesita ser aplacada y Él necesita manifestar su compasión para con nosotros. Recuerden Hebreos 6, 17. Hebreos 6, 17 dice, por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento. Y la palabra interpuso o garantizó, ahí apunta a una garantía inmutable y también apunta, no sé si recuerden, pero apunta a alguien que es mediador. ¿Quién está garantizando eso? ¿Quién es el garante? Y recuerden, mediador, el garante es alguien que es fiador, que garantiza el cumplimiento de algo. Hebreos capítulo 7, 22. Por eso Jesús ha venido a ser fiador, la garantía de un mejor pacto. Hebreos 9, 15. Por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces, el mediador se ha puesto para interceder por nosotros y Él es también el que garantiza, ¿no? La garantía de que vamos a recibir lo prometido. Todos estos conceptos están interrelacionados. Y ese versículo, ¿no? También ahí en 9:15 dice, tal como 6 o 8:6, hablando de este nuevo pacto, incluye la garantía absoluta de recibir todo lo prometido a todos los que están incluidos en este pacto. Vamos a recibir, sin lugar a dudas, todo lo prometido. ¿Por qué? Porque tenemos el perfecto ministro y mediador. Pasamos a la segunda pregunta. ¿Cuáles son algunas de esas mejores promesas en este mejor pacto? ¿Cuáles son algunas de estas mejores promesas en este mejor pacto? Vamos a leer Hebreos 8, 10 a 12 primero y luego vamos a ver otros. Hebreos 8, 10 a 12, porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Yo seré su Dios y ellos
serán mi pueblo. Ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Hay muchas promesas ahí, solo vamos a enumerarlos en este momento. Estas promesas son la ley escrita en el corazón de cada miembro del pacto. Los miembros del nuevo pacto ya tienen un corazón de amor para obedecerle a Dios. En el primer pacto, ¿dónde estaba escrita la ley? En las tablas de piedra. Y en el nuevo pacto, ¿dónde está escrita? Ahí en un lugar físico, por decir, no, en nuestros corazones. ¿De quiénes? Vamos a estar viendo, ¿no? De todos los miembros. Dice, yo seré su Dios. Los miembros tienen a Yahweh Dios en el centro de su vida. Los miembros del primer pacto, ¿qué pasaba con ellos? Muchas veces se desviaban para adorar y servir a dioses falsos. Ellos serán mi pueblo. Esas son algunas promesas. Aquí, ¿quién está garantizando esto? Dios mismo. A base de la obra perfecta de Jesucristo. Ellos serán mi pueblo. Yahweh Dios cuidará tiernamente a todos los participantes en el nuevo pacto. Y vamos a estar viendo en la próxima prédica que yo voy a dar, que Yahweh mismo se desentendió de los miembros de su pueblo en el primer pacto, porque ellos desobedecieron el pacto. Pero en este nuevo, Yahweh Dios nunca más va a hacer eso. Va a cuidar tiernamente su pueblo. Ellos serán mi pueblo. Luego, cada miembro tiene una relación de íntima comunión con Yahweh Dios. Como dice en versículo 11, ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. Y cuando dice conoce al Señor, no está hablando de un conocimiento de, como decir, yo sé quién es tal fulano. No está hablando de eso. Está hablando de un conocimiento íntimo, de relación. Eso es lo que está hablando. Versículo 12 también, otra promesa. Yahweh tiene misericordia de todos los miembros como para perdonarles sus pecados, de tal forma que Dios nunca más va a sacar esos pecados en su contra para condenarlos. En el primer pacto, aún los miembros que eran fieles no tenían, por decir, perdonados definitivamente sus pecados. ¿Por qué? Porque aún sus pecados sí eran cubiertos por los sacrificios del primer pacto, pero esos sacrificios apuntaban al sacrificio perfecto de Jesucristo. Así que el sacrificio de Jesucristo es lo que borró también completamente los pecados del primer pacto, de las personas que eran fieles en ese pacto. Hay otras promesas también que tanto en el libro de Hebreos como en otros libros, que hay para los que están en el nuevo pacto. Estas mejores promesas. En Hebreos 4:1 habla de entrar y permanecer en el reposo de Dios, el reposo eterno de Dios. El reposo del primer pacto fue terrenal, temporal, solo por un tiempo. El reposo de Dios, que es eterno, es en el nuevo pacto. Otra promesa, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dado a todos los miembros del nuevo pacto. Todos
los que están en el nuevo pacto tienen el Espíritu Santo. Dice eso en Hechos 2:38 y hay otros pasajes que también dicen lo mismo. Otra promesa, y es lo que está aquí cuando dice de recibir la herencia eterna. La herencia eterna. En el primer pacto, ¿cuál fue su herencia? Un pedacito pequeño de terreno. ¿Lo ve? Los que estamos en el nuevo pacto, tenemos el mundo entero. El mundo entero. Y vamos a leer en un momento algo de eso. El mundo entero es prometido a los que están en el nuevo pacto. Y todas estas promesas están basadas en la obra poderosa de Dios por el ministerio de Jesucristo. Entonces la pregunta es, ¿Jesucristo va a fallar en este nuevo pacto para dar estas promesas a todos los que están en este nuevo pacto? Y la respuesta es no. Porque Él tiene un ministerio tanto mejor que el primer pacto. Pasamos a la tercera pregunta. ¿Quién está incluido o quiénes están incluidos en este nuevo pacto para recibir estas mejores promesas? ¿Quiénes? Y vamos a leer versículo 8, Hebreos 8:8. Miren, dice, porque reprochándolos, Él dice, miren que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y otra vez vamos a ver más profundamente este versículo en las próximas, pero este versículo dice, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Entonces, está hablando solo de los descendientes físicos de Abraham. Debemos recordar que el cumplimiento del nuevo pacto, o todo lo del nuevo pacto en Jesucristo es mucho mejor, más grande, infinitamente superior a lo anterior. Hemos estado meditando, vamos a seguir meditando en el sacerdocio de Jesucristo, que es mejor. Los sacrificios de Jesucristo, los sacrificios del Antiguo Testamento en comparación con el sacrificio perfecto de Jesucristo. El cumplimiento perfecto de Jesucristo de la ley, en comparación con lo imperfecto del primer pacto. Todo lo del primer pacto era incompleto y miraba hacia adelante para su cumplimiento final y perfecto en el Mesías verdadero. Así debemos entender que muchas veces en el Nuevo Testamento usa y citas y también terminología del Antiguo Testamento mientras va apuntando a una verdad mucho más grande. Y aquí está hablando de un grupo mucho más amplio de lo que era antes. Antes era solo el pueblo pequeño de Israel. Y vamos a leer dos pasajes medio extensos para explicar eso. Así no van a salir de aquí con la duda, ¿ya? De que estoy inventando algo, ¿ya? Romanos 4, y vamos a leer estos dos pasajes que indican claramente para quiénes son estas mejores promesas y quiénes están incluidos en este nuevo pacto. Romanos 4 y versículo 7 en adelante. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonados, cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Es pues
esta bendición solo para los circuncisos, es decir, solo para los judíos, los israelitas. O es también para los incircuncisos, porque decimos, Abraham la fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Es decir, antes de continuar, ¿cuándo fue justificado Abraham? ¿Siendo judío, israelita o siendo gentil? Antes de recibir la circuncisión, siendo, por decir, gentil. Es decir, no fue su circuncisión lo que le dio esa justicia. Dice en versículo 11, Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen. Ya nos explica. Todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también se les tome en cuenta a ellos. También Abraham es padre de la circuncisión, para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham, cuando era incircunciso. Entonces aquí tenemos los dos grupos, y los dos tienen fe. Los que son incircuncisos y los que son circuncidados. Versículo 13. Porque la promesa, y aquí dice, habla de la herencia. La promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo. No solo de un pedacito pequeño de tierra, sino de todo el mundo. No fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad. Y si quieren saber quiénes son Israel, quiénes son el Israel verdadero, aquí nos va a decir. ¿Quién es la posteridad de Abraham? No solo los que son de la ley, es decir, los por su ascendencia física, sino también a los que son de la fe de Abraham, quien es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama las cosas que no son, como si fueran. Abraham ¿puedo decir que Abraham es mi padre? Sí, según la fe. Yo soy hijo de Abraham. Porque compartimos la misma fe en Dios. Y Abraham le fue contado, recibió la justicia de Jesucristo porque creyó en Dios. Y yo también creo en Dios y así, en la misma clase de fe, creyendo en Dios, he llegado a participar o ser de la posteridad de Abraham. Así que, ¿quién es? ¿Yo soy heredero según la promesa? Sí. Todos los que tienen la fe de Abraham son herederos, siendo judíos, no físicos, voy a decir, o gentiles físicos. Gálatas, capítulo 3. Bueno, en sí uno puede leer casi todo el libro o la carta a las Gálatas y habla de este punto, porque ahí la controversia era diciendo, uno tiene que circuncidarse primero para luego ser creyente.
Es decir, primero pasar a ser judío físicamente y luego ser creyente. Gálatas 3:7. Otra vez, es muy claro lo que este pasaje está diciendo. Por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y así, no es algo nuevo en el Nuevo Testamento, no debemos pensar. Ya está ahí en el Antiguo Testamento, el autor está citando. Versículo 9, así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie, incluyendo los judíos, es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no se basa en la fe. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Así que, ¿quiénes están incluidos ahí? Los gentiles, todos los que creemos en Jesucristo, estamos incluidos. Y dice al final de ese capítulo, Gálatas 3, versículo 25, pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el guía, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia ¿de quién? De Abraham. Herederos según la promesa. Eso es la palabra de Dios. Nosotros, todos los que creemos en Jesucristo, participamos en este nuevo pacto. Somos herederos según la promesa. Tenemos a Jesucristo como mediador y estamos incluidos en este nuevo pacto. Y recuerden lo que Jesús mismo dijo a los líderes judíos que oponían su ministerio. Ellos decían, somos descendientes de Abraham. Y Jesús les dijo, si fueran descendientes de Abraham, harían las cosas que Abraham hizo. Y Jesús les dijo, ustedes son de tu padre, el diablo. Así que a veces algunas personas dicen, no deben espiritualizar las cosas en la Biblia, ¿no? Algunas promesas en el Antiguo Testamento, por ejemplo. Pero la pregunta es, ¿quién es el que está espiritualizando esas promesas? Son los mismos autores de las Escrituras. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? Nosotros, los que creemos en el Mesías Jesucristo. Y él, ¿no? Este Mesías es la simiente a la cual estaba apuntando en Génesis 3. Así que estos pasajes enseñan claramente que todos los que creemos en Jesucristo son los participantes en el nuevo pacto, sea gentil, judío. No importa ascendencia física. Somos hijos de Abraham
y herederos según la promesa. Y conforme a eso podemos ir haciendo la pregunta, ¿quiénes, o algunas preguntas, quiénes deben recibir la señal del nuevo pacto? Es decir, el bautismo. ¿Quién debe participar en la ordenanza de la cena del Señor? Porque esos están incluidos o están basados en la obra perfecta de Jesucristo. Y son cosas que vamos a continuar pensando. Porque cuando celebramos nosotros la cena del Señor, ¿qué decimos? ¿Quiénes deben participar? Los que se han arrepentido, los que creen en Jesucristo y los que han sido bautizados como una manifestación externa de lo que ha pasado internamente. Así que, y eso es porque ellos son los participantes. Y Dios es el único que conoce el corazón. Así que nosotros creemos y que esos son las personas que deben participar. Y vamos a continuar viendo estas mejores promesas, todo lo que Jesús ha hecho en el nuevo pacto. Y quiero leer solo antes de concluir el versículo 13 de Hebreos 8. Hebreos y versículo 8:13. Cuando Dios dijo, un nuevo pacto, y eso es lo que estamos hablando, hizo anticuado al primero. ¿Qué es anticuado? ¿Qué no sirve? Ya su vigencia, ha caducado su vigencia, ya no sirve. Y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Y yo creo que esta carta fue escrita antes de la destrucción de Jerusalén y el templo. Y el autor de esta carta está diciendo, ¿no?, por medio del Espíritu Santo, prediciendo la destrucción del templo y lo que Dios iba a hacer con todo eso, diciendo, ya no necesitamos más el sacerdocio levítico, el templo con todos sus sacrificios. ¿Por qué? El sacrificio perfecto de Jesucristo. Tenemos el sumo sacerdote perfecto en Jesucristo, quien ha ofrecido el sacrificio perfecto, sí mismo, ha llevado ese sacrificio al tabernáculo verdadero, el tabernáculo celestial. Y Él es nuestro mediador. Así que ya no necesitamos la mediación del sacerdocio levítico jamás. Así que la pregunta es, ¿qué clase de sacerdote tienes? ¿Tú tienes el sacerdote perfecto de quién es Jesucristo? ¿Realmente entendemos que tenemos el perfecto sumo sacerdote, quien tiene el ministerio perfecto, establecido sobre el pacto perfecto, con promesas eternas? ¿Entendemos eso? ¿Dónde está nuestra mirada? ¿En lo terrenal? ¿En lo que está pasando? ¿O en lo verdadero? Y lo que tenemos con Dios. Que confiemos en nuestro eterno y perfecto sumo sacerdote, quien ministra en el tabernáculo celestial a nuestro favor. Recordemos la verdad principal. El tabernáculo y los sacerdotes terrenales solo eran una sombra de la realidad celestial del sacerdocio perfecto de Jesucristo en el nuevo pacto. Por medio del ministerio mejor de Jesucristo, hemos llegado a formar parte del pueblo verdadero de Dios. Así que si alguien te pregunta, ¿en qué te basas tu confianza? ¿De recibir la herencia eterna? ¿De tener tus pecados perdonados? Podemos decir, ¿por qué? Por la mediación de Jesucristo
en el nuevo pacto en su sangre. Toda la obra de Jesucristo. Y Él ha hecho eso a mi favor. Yo estoy confiando solo en Él. Leemos los primeros versículos de Hebreos 8 para terminar. Hebreos 8, 1 en adelante hasta 6. Ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este. Tenemos tal sumo sacerdote que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, como ministro del santuario, del tabernáculo verdadero que el Señor erigió, no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas, sacrificios, por lo cual es necesario que este sumo sacerdote también tenga algo que ofrecer. Así que si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales. Tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo, pues dice él, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto Él es también un mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este pasaje. Gracias porque tenemos el perfecto mediador que ha entrado el tabernáculo celestial, el tabernáculo verdadero. Ha presentado el sacrificio, o la sangre de su propio sacrificio, ahí delante de ti, Señor. Y sabemos que por la mediación de Jesucristo, quien está sentado a la diestra del Padre, nosotros podemos tener plena confianza de recibir todo lo que se nos ha prometido. También podemos tener plena confianza de entrar tu presencia para la ayuda que necesitamos, Señor, cada día. Gracias por todo lo que tú has hecho. Gracias por estas promesas. Ayúdanos a entender que estas verdades que hemos estado meditando son para el diario vivir, para entender la realidad de lo que tú has hecho a nuestro favor, de que tú nos has reconciliado a Dios por medio de tu obra perfecta. Y así, Señor, nuestro problema más grave ha sido resuelto, que estuvimos en enemistad contigo, pero ya hemos sido reconciliados por la sangre de Cristo. Gracias, Señor, por toda tu obra perfecta, Señor. Y ayúdanos a seguir meditando, pensando en estas verdades, en medio de muchas dificultades, tentaciones de esta vida. Gracias, Señor, por quién eres tú y lo que tú has hecho. En tu nombre, amén.